Bien, aquí estamos al aire en esto que es el Gran Pueblo Salud por la FM Riachuelo. Bueno, a lo que veníamos contando respecto de la alegría que significa para este movimiento popular Los Pibes haber desde conquistado una federación de cooperativas de trabajo hasta desde allí haber logrado la inauguración de un espacio en la costa y el bautismo de nuestras 2 primeras lanchas dedicadas a la pesca artesanal. A eso se nos suma la alegría de que hoy tenemos la visita de Leticia Gómez, vocal del directorio del INAES, pero antes que nada compañera del movimiento Evita. Leticia, buenas noches, aquí estamos en esto que es el Gran Pueblo Salud. ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos? Bueno, una alegría estar de nuevo acá. La verdad que nada, siempre nos gusta compartir estos momentos. Así que para todos, muchos saludos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Estábamos muy interesados en tu visita, en particular porque esta organización siempre va construyendo a medida que va necesitando cosas, desde que empezamos. Y ahora nos metimos con esto de la federación y todavía no terminamos de entender, ¿no?, las implicancias de una federación, y ya nos están hablando también de mutuales, ¿no? Entonces, sabemos, porque algunos tenemos algunos años y conocemos de la existencia de mutuales, de federaciones, de las cooperativas. Pero para empezar a charlar contigo, ¿qué significan todas estas herramientas del INAES hoy en la relación con las organizaciones populares, que son un surgimiento de la década del 90. Estas figuras asociativas vienen de mucho tiempo atrás. Hoy, cooperativas, federaciones, mutuales, ¿qué relación tienen con las organizaciones populares? ¿En qué nos pueden servir? Bueno, vamos a ir por parte. El mundo del asociativismo, la lógica que ha tenido, digamos, la formulación de este trabajo sin patrón, bueno, como bien decía, nos precede. Es anterior al surgimiento de los movimientos populares y demás, que tiene que ver a una configuración del mundo del trabajo que es diferente, que tiene lógicas construidas sin caer en la situación de empleabilidad y que implica una organización del mundo del trabajo, digamos. Eso mayoritariamente ha tenido un desarrollo en muchas de las provincias del interior y que tiene que ver con una necesidad objetiva, que es ahí donde por ahí el Estado no ha estado para resolver esas necesidades. Han aparecido las cooperativas que brindan servicio, que producen cosas, o mutuales que también implica, digamos, el desarrollo de actividades que tiende a cubrir ese faltante de políticas que, si el Estado no está presente, no está. En los últimos años, a raíz, digamos, del fortalecimiento en este transitar que venimos haciendo de conjunto las organizaciones, bueno, después de todo el proceso, digamos, anterior, en el macrismo, el cambio de gobierno, del cual somos parte muchas de las organizaciones, hemos podido empezar a discutir al interior del Estado la presencia de nuestra configuración del trabajo también, que es distinta, que es una economía más que crece, digamos, desde el interior profundo, que tiene que ver, digamos, con el devenir de lo comunitario, con esa forma de trabajo que ha ido generando cada una de las compañeras y compañeros, a donde nos llegó una política de empleabilidad, y ante la crisis económica y de empleo ha ido generando su propio trabajo. Las organizaciones sociales nos paramos ante esa situación real, hemos ido, digamos, si se quiere, siendo parte y actor de la generación de las políticas, digamos, que vayan incluyendo a esa realidad en términos económico, en términos social, de nueva organización y configuración del trabajo. Nosotros venimos diciendo, tomando como base, digamos, algo que plantea Francisco en el Laudato Si y demás, que el problema del capitalismo en esta nueva era, nueva siglo, implica un devenir para atrás a la hora de pensar cómo se resolvía el trabajo, si solamente iba a estar aplicado a una situación laboral de empleo, patrón, salario. Y hemos empezado, digamos, a trabajar bajo el concepto de un nuevo sistema económico alternativa que tiene que ver con cambios y modificación a la hora de pensar cómo producimos, cómo comercializamos, cómo consumimos, cómo generamos servicios,
que tiene que ver con una identidad muy nuestra, que tiene que ver con las lógicas de generar el buen vivir para donde todos y todas apuntamos. En ese proceso, nosotros particularmente, digo, como compañera del movimiento Evita, que hoy ocupa un lugar en la gestión del INAES, hemos venido discutiendo cómo facilitar el proceso de formalización de justamente de nuestra realidad, de nuestro desarrollo en términos económicos, de las unidades productivas y demás, y readecuar algo que siempre nos costó mucho, que es la generación de las matrículas. Nosotros, la verdad... Las matrículas de las cooperativas. Las matrículas de las cooperativas, que para que todos pensemos, es como la organización base, para después empezar a hablar de las federaciones. Tenemos como organizaciones de primer término de esa organización del trabajo. La cooperativa lo que hace es formalizar un trabajo que puede ser de producción, de servicio, de distintos rubros, pero como sea, organiza eso. Es una entidad primaria, de primer grado. Esa entidad requiere, digamos, la aprobación del instituto, del INAES, a la lógica de aprobar, digamos, su funcionamiento, y eso se implementa con un número, con una matrícula, que es la que nos va a dar como condiciones de garantía de que podemos existir. Sería como el DNI de las personas, como el DNI de pero la esto organización. para la cooperativa. Exactamente. Con eso nos va a ayudar también, con ese número nos va a permitir acceder a distintas políticas públicas, como licitaciones, como ser parte, digamos, de algunas cuestiones que requieren que ese trabajo esté formalizado y que tengamos, digamos, las herramientas en términos de cuenta bancaria, para que podamos llevar adelante eso. La federación, para que vayamos enlazando a esta herramienta que se ha generado, digamos, desde la organización Los Pibes, la federación lo que hace justamente agrupar esa voluntad de trabajo en términos de distintas cooperativas, que algunas pueden ser del mismo rubro y otras no. O sea, podemos tener la actividad pesquera, la cooperativa que brinde servicios culturales, puede haber una multiplicidad de rubros, textil y demás, que se unen para generar una herramienta que nos dé más fuerza a la hora de proyectar ese trabajo. Si hay algo que todos hemos aprendido, es que mientras más consolidemos y nos generemos los lazos de unidad, eso impacta, digamos, a la hora de cuál es el peso que vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, pensar cómo discutimos, por ejemplo, con el Estado desde una cooperativa, no va a ser lo mismo que desde una federación. Si discutimos con un privado, digamos, a la hora de, por ejemplo, una contratación de una obra grande, es distinto poner que nosotros tenemos una cooperativa de 10 compañeros a una federación que integre a 100 compañeros para llevar adelante ese proceso de por ejemplo, del rubro de la construcción. ¿Se entiende? O sea, perfecto, nos pone en mejores condiciones de poder trabajar ya sea con el Estado o con el sector privado, que es a donde apuntamos, ¿no? También a esto que siempre decimos, generar mejores condiciones de trabajo y también de cómo eso impacta en la vida de cada uno de nuestros compañeros que son y forman parte de esa experiencia cooperativa. Leticia, esto lo has explicado con una claridad increíble. La pregunta es, ¿y los demás entienden que nosotros estamos haciendo esto? Digo, porque vos llegaste a un INAES que viene con una lógica, no está mal decir de un modo empresarial, que considera que lo que hay que generar son empresas y las cooperativas son ese tipo de empresas, digamos, ¿no? Ahora, lo que vos estás contando es que nuestras cooperativas tienen otra impronta, están surgidas al calor de la lucha, al calor de la necesidad extrema, ¿no? De no tener resto para nada, y entonces nos asociamos para poder generarnos el trabajo que nadie nos da. El andamiaje institucional del INAES hasta aquí, ¿entiende de esto? ¿Lo va entendiendo? ¿Cómo es? Creo que hay que verlo como en dos planos.
Lo primero es, para que lo entendamos lo que voy a decir, lo primero es que el instituto está como de alguna manera gobernado por el mismo sector. Uh-huh. Yo soy vocal por el Estado, pero en representación de los movimientos populares, uh-huh, en representación de nuestro sector. Vocal compañero mío, hay vocal, por ejemplo, por las mutuales, vocal, uh-huh, por la economía de las cooperativas históricas, de servicio. Hay otros vocales del Estado que también representan otra forma, otra lógica de la construcción de, uh-huh, eso. La verdad que nosotros, y esto lo decimos con una sinceridad absoluta, hemos ido construyendo en este año, si se quiere, un reconocimiento sobre nuestro sector, sobre nuestra forma de trabajo. Empezamos con algunos, si se quiere, bueno, en esto de que no nos conocen, qué es lo que decimos, a qué venimos, qué es esto de la economía popular. Tenemos sectores muy grandes de nuestra sociedad y de la clase política que en definitiva todavía no entiende de qué es lo que estamos hablando, y eso impacta en todos los ámbitos del Estado. La verdad que lo que podemos hoy decir, que hay una voluntad en términos políticos de desarrollo del sector del cooperativismo, donde se empieza a incorporar la discusión de nuestro sector. Y hay apertura. Sí podemos decir que hoy hay apertura en esa dirigencia de los distintos sectores. Una apertura que hay que construir para abajo. Esto es como la discusión cuando discutimos lo gremial, la UTEP y la herramienta de la CGT. Uh-huh. Bueno, llevó un proceso al interior de la CGT de entender esta nueva gremialidad de nuevo tipo y demás. Que no es que íbamos a volver a ser trabajadores de la CGT, sino que ¿no? Somos un nuevo sindicato y que llegamos para quedarnos. Exactamente. Y eso lleva un proceso de discusión, no solamente con la dirigencia, sino después cómo impacta para abajo, ¿no es cierto? O sea, nosotros muchas veces nos pasa en la cotidianidad de la vida de todas nuestras compañeras y compañeros, que independientemente que al calor, digamos, de los procesos colectivos que tenemos muchas veces, salir en unidad con el resto de la clase trabajadora, bueno, después en la cotidianidad, si nos toca hacer un corte particular por nuestra demanda, sale el término, ahí están los planeros, ¿no? O sea, y ese es como, si se quiere, lo que nos falta todavía construir, que es una alianza en términos estratégicos, no solamente con la dirigencia, sino con el sector. Uh-huh. Lo mismo pasa al interior, digamos, de las organizaciones en términos de la economía social. Vamos construyendo ese camino, hemos empezado a transitar en los últimos tiempos y la verdad que lo estamos viendo con mucha voluntad, con un proceso de apertura, la misma apertura que la nuestra. Nosotros muchas veces, sobre todo sobre herramientas que desconocíamos, hemos equivocado miradas, hemos por ahí tenido subjetividades, como también el otro sector, digamos, la ha tenido sobre nosotros. Hoy nos topamos, por ejemplo, que dentro de lo que son las organizaciones de la mutualidad, que es algo nuevo, que estamos conociendo, aprendiendo, que la verdad es que lo que entendemos que son herramientas que a nosotros nos van a servir para ampliar justamente esos derechos que tenemos que construir. Lo voy a poner entre paréntesis. Derechos que no son solamente el trabajo, el acceso al trabajo. Derechos que no son solamente... O que por ser trabajadores tendríamos que tener también. Exactamente, está bien, pero el problema es, nosotros partimos de que hay que reconocer que lo nuestro es trabajo, ¿no? Todas las actividades que se desarrollan comunitariamente es trabajo, lo primero. Después siempre se entiende mucho más lo que nosotros podemos producir o el servicio que podemos prestar, hasta donde llegamos a lo no tangible, las políticas de cuidado y demás, que muchas veces nos cuesta mucho que se entienda, digamos, que está ligado al sistema productivo y de generación de Producto Bruto Interno, independientemente de qué actividad desarrollemos. Pero vuelvo sobre lo que estaba diciendo antes. Hay
un correlato que nosotros tenemos que construir al interior de nuestras propias organizaciones con el desarrollo, por ejemplo, que hizo el sector de los trabajadores en términos formales, ¿no? O sea, pensemos un compañero que está bajo un convenio, bueno, es un compañero que tiene seguridad social, que tiene obra social, previsional, entonces dentro de eso están, digamos, los convenios por área. Si nosotros pensamos para garantizar esa previsión y demás, se genera, digamos, el sindicato, ¿no es cierto?, para pelear, para organizarnos en función de esa demanda. Nosotros ya hemos avanzado con eso, con distintos desarrollos, hemos generado la herramienta del UTEP, que tendremos que darle en adelante, digamos, toda la fuerza y las condiciones para que logremos esa condición de previsión y demás. Después las otras herramientas tienen que ver con lo que es las obras sociales, que bueno, a nuestro sector le cuesta mucho más porque hay que construir el porcentual económico que hace y sostiene a ese servicio de salud. Nosotros pensamos que realmente hoy, digamos, es lo público a lo que hay que fortalecer. Y después está la tercera herramienta que tienen los trabajadores en términos formales, que son las mutuales, que lo que hace es ampliar los servicios que también acceden: turismo social, farmacia, sepelio, servicio de sepelio, un montón de cosas que a nosotros nunca hemos tenido en términos organizacionales.